Vamos a hacer un cálculo que no se viene haciendo porque es algo complejo, pero bueno, hoy vamos a ver todo el proceso para entender la lógica del ejercicio sin necesidad de hacer nada que se haga sin entender. Y es simplemente calcular las sombras producidas por el Sol en una perspectiva de cuadro inclinado, calculando ya qué relación existe entre las fugas. Bueno, en una perspectiva de cuadro inclinado, como sabemos, vamos a dibujarlo aquí, tenemos un plano y o bien el plano está inclinado respecto al plano horizontal del suelo o bien el plano del suelo de repente está inclinado porque o hay una montaña o lo que sea. Entonces la perspectiva sale exactamente igual, el ejercicio es el mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un plano que está inclinado respecto a este plano. También podríamos considerar esto como el plano horizontal, lo vamos a poner aquí, y de repente tenemos el plano este inclinado. Bueno, vemos que efectivamente si este ángulo es igual que este, la perspectiva es exactamente igual. O sea, lo que vamos a obtener aquí en la perspectiva es lo mismo para este caso que para este, ¿no? Bueno, eso lo primero. Lo segundo, lo que ya va a variar es la luz solar, porque lógicamente en este caso el sol, los rayos de sol siguen una dirección y provocan la sombra de un segmento. Bueno, pues este triángulo no tiene nada que ver si de repente el plano este es el que está inclinado, ¿no? Y bueno, también hay que ver que estas líneas se inclinan, pero bueno, este triángulo no tiene por qué coincidir con este. Entonces, en cualquiera de los dos casos, entender la lógica del ejercicio supone poder seguir adelante sin necesidad de perdernos con si es este caso o este. Pongamos, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, aquí esta misma línea, ¿no? Y de repente el sol, los rayos de sol siguen esta dirección, de manera que la sombra de esta línea es esta. Eso quiere decir que la sombra de este triángulo pues vendría por aquí, sería esto, ¿no? Podríamos darle sombra para que se percibiera mejor. Entonces vamos a darle un poco. Entonces tenemos que esto se oscurece, y ahí no llega la luz, y aquí se proyecta la sombra, ¿no? Bueno, pues esto es para entender bien los parámetros solares, cómo se miden. Eso es lo primero, que si no entendemos eso ya todo lo demás tampoco. Entonces, ¿cómo los medimos? Pues de repente los rayos solares están tan lejanos que se consideran paralelos, ¿no? Entonces este punto proyecta la sombra aquí y este ángulo que se forma aquí es lo que llamamos la altitud del Sol, ¿no? Que es exactamente el ángulo que forma, si lo vemos en un perfil, y estos son los rayos solares del Sol, pues exactamente el ángulo que forman los rayos solares con el suelo, es la altitud, ¿no? Y luego hay otro dato que es el azimut. El azimut es simplemente, una vez que tenemos la línea norte-sur, donde la pongamos, si quiero la pongo aquí, por ejemplo, pues es el ángulo que forma la línea norte-sur, vamos a ponerla aquí, con esta línea de sombra. O sea que este ángulo que pusimos aquí es el azimut, perdón, la latitud, y este es el azimut. Bueno, entendido ya eso, hay que decir, si el norte lo hubiera puesto, por ejemplo, por aquí, o sea, por aquí, por poner un ejemplo, aquí está la sombra del objeto, o sea que este es el objeto, esta es su sombra, pues si el norte lo pongo por aquí, pues necesariamente como la sombra es esto, pues el azimut sería esto. Creo que no hay problema con eso, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya este triángulo que es clave, ¿no? Pero hay otro triángulo todavía que no va a tener nada que ver con esto, por eso decía que variaba la luz solar aquí, y es que realmente el cubo aquí está sobre este plano. Entonces, como está sobre este plano, estas líneas son perpendiculares a ese plano. Lo dibujamos aquí, ¿no? Bueno, en este caso, pues el cubo estaría apoyado y las aristas estas estarían en un plano horizontal. Bueno, entonces, viendo este caso, si por ejemplo, vamos a poner por aquí V, vamos a poner, para que se entienda mejor, vamos a poner aquí estas dos direcciones. Entonces tenemos esa dirección y tenemos esta, o sea, esta y esta,
y tenemos ahí 2 fugas, ¿no? Y por último tenemos esta y tenemos la tercera fuga. Bueno, pues esas son las 3 líneas que me va a definir esta figura, ¿no? Entonces tenemos las verticales, esta línea, esta dirección y esta otra dirección, ¿no? Bueno, por último tenemos que la sombra venía por aquí, eso quiere decir que por ejemplo viene por aquí. Entonces aquí tenemos un nuevo triángulo, ahí tenemos la sombra de la figura, esta es una paralela. Y ahora volvemos a oscurecer para que se vea más claro. Entonces esta sería zona de sombra de la figura que se proyecta aquí abajo. Y eso es por detrás. Entonces, esto es lo que se proyecta en sombra. Bueno, pues hay que entender bien eso en el espacio para entender lo que viene después. Oscurecer también detrás de ese plano. Vamos a darle aquí en la parte interna algo más de contraste. Tengo el trípode delante, no puedo dibujar bien, pero bueno, creo que se entiende. Bueno, pues ese sería el cubo que proyecta su sombra. El cubo parece que se va a caer, que se está levantando un poco por aquí. Debía hacer las líneas más en esta dirección, pero bueno. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces decíamos, este triángulo es clave porque estas 3 direcciones son las que nos van a definir aquí la perspectiva. Por un lado tenemos la dirección de los rayos solares, que vendrá, la voy a poner por aquí, es esta, bueno, viene por aquí, sigue esta dirección, hasta que corta el plano de cuadro. Bueno, es la fuga, es la posición del Sol, que coincide en realidad con la fuga del Sol. Luego tenemos esta fuga y por último necesitamos la fuga que corresponde a esta línea. Bueno, pues si hago una paralela a esta línea, como está en este plano y este plano tiene la fuga exactamente aquí, ya que pasa por las 2 fugas de estas líneas, pues quiere decir que realmente cuando haga esta dirección, este punto está que el Sol, este punto y este van a quedar alineados. Bueno, y eso es lo más importante que hay que entender. O sea, la fuga de esta línea que llamaremos M, F sub M, luego la fuga del Sol que llamaremos F sub S y la fuga de las verticales F sub V, forman las 3 una misma línea. ¿Y por qué? Pues forman una misma línea por una razón muy simple, y es que este triángulo realmente forma un plano y la recta límite o de horizonte de este plano es esta. ¿Por qué? Porque en realidad estas 3 líneas, por formar un triángulo, o sea, las 3 líneas se cortan en estos 3 puntos, pues tenemos que realmente la línea del horizonte contiene a las 3 fugas de las 3 líneas, ¿no? Bueno, pues ahí están. Por un lado, la fuga de los rayos solares, que es F sub S, por otro lado la fuga de esta línea y de todas las paralelas, que irán hacia F sub M, y por último la fuga de las verticales, que también es una línea que forma el mismo plano con este triángulo, con lo cual con esos 3 datos ya queda todo resuelto. Ahora solo hay que saber aplicarlo a la perspectiva, ¿no? Entonces, como sé que en este tipo de ejercicios el problema es que estos ejercicios tienen mucho detalle y no se ven muy bien, vamos a intentar hacerlo lo más pequeñito posible para que se vea. Si dibujo, para calcular esto y saber de dónde sale cada línea, conviene tener la planta alzado y perfil. Entonces voy a dibujar, por ejemplo, aquí la cuña en un alzado. Voy a dibujar aquí en un perfil la cuña, la voy a poner, por ejemplo, bueno, voy a dibujar también este triángulo me lo tienen que dar, entonces lo voy a dibujar aquí también en planta. Voy a colocar aquí la cuña en planta, voy a pegar las 3 vistas, a ver si me caben. Tengo que alejar un poco. Bueno, entonces tengo esta cuña, este plano, poner aquí, a ver si me cabe así. Si paso esta medida para aquí, estoy haciendo esto en planta, alzado y perfil. Tengo la cuña, tengo el plano del cuadro, lo voy a poner aquí, por ejemplo, en la base de la cuña, una línea vertical para el perfil. Tengo el punto de vista, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, V. No lo puedo dejar mucho si no sale fuera de... Proyecto el punto de vista, lo proyecto también con centro en O, mediante un giro, aquí abajo. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí en una ortogonal, V, V sub 1, V sub 3, y voy a poner aquí
V sub 2 sería el horizonte para una perspectiva sin cuadro inclinado, ¿no? Para este plano horizontal, proyectando este punto. Entonces proyecto este punto y tengo aquí V sub 2. Bueno, ya tengo todos los elementos de la perspectiva. Me intento acercar para que se entienda un poco mejor. Y ahora simplemente, si dibujo aquí un cuadrado, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo por aquí, hacerlo a lápiz, ya que aquí va a salir mucha línea. Y ahora este cuadrado lo giro, proyecto aquí los puntos y al girarlo, estos puntos, por ejemplo, viene a parar aquí. Entonces al hacer el giro, por ejemplo este punto, este y este, pues al hacer el giro de todos los puntos, el cuadrado me queda aquí. Bueno, entonces como sé que tiene esta arista, pues necesariamente ya la coloco aquí. Entonces tengo, por ejemplo, voy a colocar mejor esta vista más visible, entonces coloco este punto aquí, este aquí, así. Entonces simplemente el punto A lo traigo por aquí y lo giro. El punto, vamos a llamar A, B, C y D. Tengo el cuadrado original en el suelo, no en el plano inclinado, pero aquí que lo tenía en el suelo lo he girado. Entonces esta cara me cae aquí, cojo la medida de la arista, la coloco aquí y ya tengo el cubo sobre el plano inclinado, o sea, ya tengo esto en un perfil. Bueno, puedo proyectar esto aquí, cada uno de esos 4 puntos, este quedará aquí a igual distancia, y proyecto todos los puntos de la base. Mientras que aquí sé que en el giro, al girar el cuadrado me cae hacia aquí. Bueno, por último tengo, por ejemplo, este punto viene a parar aquí, pues ya lo proyecto y también lo giro. Eso quiere decir que viene a parar aquí, caerá siempre en la perpendicular. Y lo mismo hago con todos, este viene a parar aquí, aquí, etc. Este es el segundo, este es el tercero, este es el B, cae aquí. Bueno, si tengo el B que cae aquí, pues ya tengo, que en realidad me va a quedar aquí, o sea que si prolongo esto y tengo el B, al unir con este me cae aquí. Lo mismo si prolongo el C, lo uno con este, me cae aquí en la perpendicular. Entonces aquí me quedará un paralelogramo, porque esta es una figura que en realidad es un paralelogramo. Al girarlo seguirá siéndolo. Aquí estamos en una proyección ortogonal. Cojo las alturas, también las proyecto. Por ejemplo, este punto lo proyecto aquí y lo giro. Lo traigo por aquí y cae aquí. Entonces ya tengo la figura girada. Pero no hay que olvidar que en realidad este punto corresponde a este. Este, al girar, va a caer aquí. Teníamos aquí la base. Bueno, entonces ya tengo aquí. Va a ser una figura igual que esta, o sea que si ya tengo la base, pues cogiendo medidas iguales ya tengo también la parte superior. O sea que así tengo ya el prisma en planta. Una vez que lo tengo ya en planta, voy a marcar bien por dónde van las líneas, o sea que esta será la visible, esta también, esta y esta. Y lo mismo estas de atrás. Las otras ya no las marco, pero estas dos serían paralelas a estas dos. Ya solo falta proyectarlo aquí. Normalmente esto no se viene proyectando todo, pero es para que se entienda de dónde sale la lógica de todo. Eso quiere decir que el cubo proyectamos todos los puntos. Y lo mismo aquí abajo. Vamos viendo punto por punto dónde cae. Entonces tenemos el punto más cercano corresponde a esta línea. El siguiente punto, el B, que corresponde a este, viene por aquí. El C corresponde a este y viene por aquí. O sea que ya tenemos aquí, por último este, será haciendo una paralela y corresponde a este de aquí. Bueno, aquí tiene que salir un paralelogramo, si está bien dibujado. Y las alturas, la parte esta viene hasta aquí y ahora otro paralelogramo.
Bueno, hemos dibujado un cubo sobre esta vista. No lo hacemos a tinta porque aquí nos sale también la perspectiva. Bueno, ya rápidamente para acabar y entender lo de las sombras, nos vamos a acercar lo que podamos. Bueno, conviene tener los puntos de vista bien cercanos, a ver que pueda entrar todo en la perspectiva. Bueno, ahora hay que hilar fino, porque si nos equivocamos en una línea, se va todo al traste. Entonces, lo primero, tenemos la dirección esta, vamos a hacer mejor la paralela, esta dirección, tenemos aquí la línea del horizonte del cuadro, de la perspectiva de cuadro inclinado, viene por aquí. Tenemos por V las paralelas a esta línea y la paralela a esta, que lógicamente no va a ser líneas de 90, ya que está girada la figura. Tenemos una fuga, tenemos la otra. La subimos aquí, la subimos aquí. Y por último tenemos la ortogonal a esta línea, que es esta. Tenemos aquí esta otra fuga. Y viene exactamente sobre esta línea aquí. Bueno, mal rollo que caiga encima de la figura, pero bueno. Bueno, tenemos la figura y ahora para hacer la perspectiva podríamos ir alineando los puntos. Tenemos una fuga, F' y F segunda. Y ahora si por ejemplo alineo este punto con este, pues sé que su perspectiva, la perspectiva del punto este, pues cae sobre esta línea. Y también sé que si proyecto V sobre el cuadro, que cae exactamente en la intersección de esta vertical con esta línea horizontal por aquí, si alineo este punto con este, donde corta esta y tengo una perspectiva. Podría calcular todos los puntos del cubo así, por ejemplo este de aquí. Alineo con V, corta aquí. Este corresponde al de atrás. Alineo la proyección de V, que es P, con este, y donde corte realmente esta línea, ahí tengo otro punto de la perspectiva. De esta manera tengo ya, pues sé además que va hacia esta fuga, sé que va hacia esta fuga, con lo cual ni siquiera tendría que hacer eso, porque si ya tengo esta línea en perspectiva, que es esta, cojo este punto, lo alineo con V, corta aquí, lo proyecto aquí. Y lo mismo con los demás. Con este de atrás igual, lo uno, corta aquí. Pues eso quiere decir que lo proyecto aquí, corta aquí. Fugando ahora hacia F y por ahí igual ya tengo aquí la cara superior del prisma. La fuga está aquí, fugo. Y ahora por último alineo este punto con este, corta aquí, lo proyecto, cae aquí. Aquí ya tengo ahí la perspectiva del fugo, del cubo. Y lo que decíamos, si yo tengo el punto principal, que era la intersección de la horizontal por V3 con la vertical por V1, que era esto, al alinear siempre ese punto principal que llamamos con un punto de la figura, pues siempre obtengo este punto. Bueno, ahora de repente pues íbamos a hacer el triángulo este y le damos aquí, lo abatimos, cogemos la altura, es esta altura, la vamos a colocar aquí y ahora lo podemos abatir hacia aquí o hacia aquí, como queramos, lo vamos a abatir por ejemplo hacia este lado. De repente teníamos, esta era la línea norte-sur, y ahora íbamos a colocar el triángulo aquí. Cogemos su altura y hacemos, siguiendo la línea de los rayos solares, y esta es la dirección de los rayos de sol, ponemos aquí un sol, eso quiere decir los rayos solares vienen por aquí, entonces hacemos una perpendicular, cogemos esta altura, la pasamos aquí, y ahora unimos este punto con este. Bueno, pues esta era la altitud, que lo acabamos de ver aquí en el espacio. O sea, lo único que he hecho ha sido coger este triángulo y abatirlo, nada más. Y ahora teníamos la línea norte-sur, que era esto, y que formaba esta línea norte con esta línea un ángulo. Entonces tenemos que esto es el azimut, esto de aquí. Azimut. Bueno, estos dos ángulos nos definen ya los detalles de esta perspectiva. Bueno, pues realmente esta línea es la dirección de los rayos de sol. Bueno, pues es la línea que va a pasar por este punto.
O sea, es la línea que va a pasar por este punto y por todos los puntos de la figura. O si queremos, parece que está algo más orientado hacia aquí, más hacia aquí, para que salga como en este dibujo. Bueno, y ahora tenemos también que, para calcular la intersección de esta línea, que también la podemos hacer aquí, ya que en realidad esto corta aquí, podemos proyectar este punto y tenemos que ese triángulo en el alzado es este, ¿no? Bueno, pues también lo podemos hacer aquí, sobre el que tenemos en esta proyección, el de atrás, del lápiz, hacemos esas direcciones, entonces marcamos esta dirección, 1, 2 y 3. Bueno, son las direcciones de los rayos solares que son paralelas, ¿no? Y ahora podemos calcular la intersección con el suelo de esta línea. ¿Y cómo? Pues por ejemplo, podemos hacer el plano que pasa por aquí. O sea, por ejemplo, cogemos, no hay que olvidar dónde estaba el cubo, no es esta línea de abajo, esta era la del suelo, el cubo está aquí. Entonces lo que hacemos es, dibujamos la línea esta y dibujamos la línea de la figura del prisma. Vamos a hacer, por ejemplo, representar también este triángulo en esta vista, ¿no? Entonces, para representar el triángulo en esta vista tenemos esta proyección, la podemos traer hacia aquí, es esta línea, podemos traer también este punto es en realidad esta altura, la pasamos para aquí, proyectamos esto ortogonalmente, la pasamos para aquí, y ahora tenemos que esto proyectado en el perfil es esto. Bueno, pues eso quiere decir que esta línea es la dirección que corta aquí. O sea que tenemos ya esta línea en el perfil. Por tanto, si yo hago esa línea, aquí ya tengo la fuga esta, F sub S, que es esta. Entonces, si tengo esta línea, la proyecto aquí, es esto, y ya tengo que las tres líneas son paralelas, y como tengo este punto, esto es paralelo a esto, y esta lo es a esta. Tengo la sombra aquí en esta vista, ¿no? Pero ahora esto hay que hacerlo en perspectiva, ¿no? Entonces una forma de hacer es, si yo proyecto el sol, por aquí arriba sale, hago también la proyección esta línea la proyecto aquí, levanto una vertical, aquí tengo el sol ya, la fuga del sol, o sea que es el sol mismo, ¿no? Tengo luego la fuga de las verticales y ya sé que aquí donde me corte a este horizonte, lo que decíamos aquí, este punto, F sub M, está alineado con estos dos, con lo cual ya sé que realmente en la perspectiva esta línea va a venir por aquí. Y es la perspectiva de esta, pero sobre la figura, ¿vale? Esta va a venir por aquí y esta va a venir por aquí. Si quisiera, pues podría ahora alinear este punto del sol con este y obtengo en la intersección con esta línea el final de la sombra. Luego fuga hacia ese punto y lo mismo con los demás. O sea que tengo aquí esta línea, la vamos a marcar ya en negro, por ejemplo. Decíamos, alineamos el sol con este punto y corta esta línea en este punto. Por tanto, la sombra de esa cara es esta. Ahora fuga hacia aquel punto y alineamos otra vez con este punto y la sombra de esa cara es esta. Bueno, pues la perspectiva de esto es en realidad esto, que si estuviera bien dibujado vemos que esto caería más lejos, ya que el punto P, este y este deben estar alineados, ¿no? Pero bueno, eso ya es un fallo de dibujo, el procedimiento, el cálculo es así. Bueno, tenemos entonces ya la figura con su perspectiva. Bueno, pues lo importante en esto es comprender que estos tres puntos siempre están alineados, ¿no? En base a que esto era un único triángulo por donde pasaba un plano. Y ese es el fundamento de toda esta perspectiva. Entonces, bueno, parece muy lioso porque hay mucha línea y es fácil perderse o hacer alguna proyección mal o incluso el perfil, ¿no? El perfil, por ejemplo, esto, si tenemos este triángulo, proyecto este punto y ahora lo paso mediante un giro. Eso quiere decir que el triángulo es este y por lo tanto en el perfil esta es la dirección que he seguido por V, obteniendo la fuga del sol, ¿no? Esa era una forma de hacerla. Entonces, si yo la sigo, por ejemplo, esa forma, pues tengo que, en realidad, cuando haga esto, tengo aquí la intersección, proyecto ese punto y ya sé que ese punto me cae aquí. Que por cierto decíamos, el punto principal,
siempre tiene que haber una alineación entre los puntos y las partes correspondientes a las sombras. Por ejemplo, este punto tiene la fuga en F sub m, esto es la sombra de esto y tiene la fuga en esto, y esta es la sombra y tiene la fuga en esto. Y luego que el Sol, este punto y este están alineados, porque este punto tiene por sombra este punto, ¿no? Entonces deben estar alineados, ¿no? Y bueno, vamos a darle un poco de sombra para que se perciba mejor, o sea que esto es lo que queda en sombra, esto también y esto también. Por supuesto que hacer las proyecciones aquí nos sirve para que lo podamos ver, ¿no? Por ejemplo, esto estaría en sombra y aquí pues estaría todo a la luz, pero la sombra se proyectaría todo por aquí abajo. O sea que tendría la línea esta, pues esto va a seguir esta dirección. ¿Qué direcciones teníamos? Pues por ejemplo la dirección esta era la de los rayos, era esta, la de los rayos solares, ¿no? ¿Qué más direcciones tenemos? Pues por ejemplo la dirección esta es la dirección esta. En el perfil era esta y aquí era esta, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, la dirección correspondiente a esta línea es la línea que pasa exactamente por el punto principal aquí al hacer una vertical a esta altura. O sea que es la dirección esta exactamente hasta aquí. Pero hasta este punto. O sea, es la recta que viene por aquí en alzado y está en planta, ¿no? Pero bueno, esa no es una sombra. Esa sombra nos valdría, por ejemplo, si hago un segmento vertical aquí y este mismo rayo provoca aquí esta sombra. Bueno, pues sí, me valdría entonces esa fuga de esta línea que corresponde a este horizonte que es esto, ¿no? O sea que en realidad si me olvido del prisma o digo que es transparente y pongo aquí, por ejemplo, una figura apoyada en el suelo, no en el prisma, sino en el suelo este horizontal, pues necesariamente la sombra de ese prisma alineando esto con esto y esto con esto será esta. Bueno, pues eso sería todo el ejercicio, que ya digo, es algo complicado. Hay que entender cómo pasamos de ese plano que contiene al triángulo que nos define el azimut y el altitud, y es este triángulo que tenemos aquí. Esto es abatido, ¿no? Sería esto abatido, mientras que esto es en alzado. O sea, aquí lo tenemos en alzado. Entonces, lógicamente, en planta pues vendría por aquí. Sería esto. Es esta línea en diédrico, planta y alzado. Y ahora lo he abatido y también lo he proyectado aquí. Y he hecho un giro y lo he proyectado en el perfil, ¿no? Ya que esta es la línea de separación de alzado y perfil, ¿no? Bueno, tenemos la cuña, tenemos el prisma ahí. Y lo que sí en estos ejercicios es fácil comprobar si realmente están los elementos bien tomados, o sea, si de repente, por ejemplo, la perspectiva de este punto debe quedar aquí. Entonces hacemos una línea vertical, horizontal, y viene por aquí. Y tenemos también este punto, alineamos y donde corta aquí hacemos una vertical. La intersección de esas dos me da ese punto, ¿no? Aunque también puedo coger el punto principal y alinear el cubo que tenía detrás, por ejemplo, este punto. Era la base del cubo, aquí, en proyección ortogonal, venía por aquí el cubo. Entonces al alinearlo con P, pues necesariamente debe estar su perspectiva aquí. ¿Y por qué? Porque en realidad la perspectiva de este punto, desde V visto desde arriba, queda exactamente en el plano de cuadro aquí. Bueno, pues necesariamente es un punto de esta línea, entonces estos tres puntos quedan alineados. Así puedo saber dónde queda ese punto. Y si hago lo mismo con todos los puntos, también sé que estas líneas fugan hacia esta fuga, estas dos hacia esta. Y por ejemplo esta, por ser paralela a esta, irá a esa misma fuga, ¿no? Perdón, esto va hacia esta fuga. La que es paralela es esta y esta y esta. Ahora esta no, esta iría hacia esta fuga.
igual que esta va hacia esa fuga F. O sea que las sombras de las verticales siguen todas la dirección, como decíamos siempre, a este punto, hacia F sub M. Bueno, pues ese es el ejercicio, algo complejo, pero bueno, si se hace en diédrico no es difícil saber bien la orientación de las líneas. Hay que entender bien que esta es la línea que define la dirección de los rayos de sol y que corresponde realmente a esta y que determina aquí el sol.